El hecho de que podamos ahora votar y participar en elecciones como candidatas, el hecho de que podamos estar aquí escuchándonos, alzando nuestras voces, todo esto pues tiene mucho que ver con lo que otras han hecho antes que nosotros y que nos han legado. Y es un legado precioso, precioso, que constantemente se ve amenazado. Sin embargo, lo que se ha logrado hasta ahora pues no es suficiente. La cantidad de feminicidios que vemos que ocurren, ¿verdad? Muchas veces a manos de aquellas personas que deberían ser un pilar o solidarizarse con sus compañeras, eh, nos dice que todavía nos falta mucho, ¿verdad? Para que todas podamos salir y regresar vivas a casa. Entonces, este mes es especial para tener presente todo esto y para saber, pues, y comunicar a, a las nuevas generaciones, a las que vienen detrás de nosotros, que son, que son derechos que hay que seguir luchando siempre como por conservar, ¿no? Cualquier pretexto, decía Simón de Beauvoir, cualquier pretexto va a ser utilizado para poner en duda los derechos que ahora tenemos y para negarnos derechos a futuro. Pero bueno, es una lucha histórica de la cual empezamos a ver algunos frutos, sin embargo nos falta muchísimo, nos falta mucho y en todos los ámbitos. Por eso es que estamos iniciando con este primer conversatorio, donde nos acompañan tres compañeras de lujo que han tenido experiencia en movimientos sociales y magisteriales de diferente tipo, movimientos feministas, luchas de otro tipo, ¿no? Esfuerzos culturales por promover los derechos de las mujeres. Y bueno, iniciamos con tres compañeras muy apreciadas y muy queridas en este medio, ¿verdad? En esta institución, en el IPEC. Y pues le damos la bienvenida muy cordial a todas y todos ustedes. Una de ellas, quien nos acompaña, es la doctora Nitia Castorena Sanz, quien es catedrática de la UASH y también ha sido catedrática aquí, compañera nuestra en el IPEC. Tenemos una compañera feminista muy conocida ya por todos ustedes, que es Lenia Mireles, y otra compañera también catedrática del IPEC y muy activa ahora con la defensa de los libros de texto y de la escuela pública, la compañera Liliana Niles. Bienvenidas ustedes tres. Es un gusto poderlas saludar y poder compartir con, con estrellas como ellas, ¿verdad? Muy preparadas y muy conscientes de su papel y de su importancia dentro de la institución y dentro de los diferentes movimientos en los que participan. Y bueno, vamos a darles la oportunidad pues de que cada una de ellas, en el orden en que las mencioné, van a participar con pues cómo han vivido y cómo ha sido su participación en los movimientos sociales y hasta dónde la patriarcalidad, ¿verdad? Que ahorita Lenia nos va a platicar, porque no es patriarcado, sino porque le estamos llamando patriarcalidad en los movimientos sociales, sigue muy presente. Entonces, ahí ellas nos van a platicar, ¿verdad? De viva voz y desde su experiencia como mujeres y como educadoras y como activistas sociales, lo que les ha tocado vivir en estos ámbitos diferentes. Entonces, cada una de ellas nos va a comentar, ¿verdad? Su idea y su experiencia al respecto en un tiempo más o menos de 15 minutos
Cada una va a participar durante 15 minutos y luego vamos a dar un espacio para diálogo, para preguntas, para que respondan preguntas, ¿verdad? Y para comentarios que ustedes quieran hacer, ya sea de viva voz o ya sea a través del chat. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, quienes no se asumen binarios y a quienes respetamos profundamente aquí en el instituto, forma parte de, pues de la idea que tenemos nosotros de que aquí cabemos todas, todos y todas. Muchas gracias. Pues iniciamos con la participación de Nitia. Si estás por ahí, Nitia, adelante. Sí, aquí estoy. Bueno, mi participación ahora es en torno a lo que he trabajado en mi trabajo de investigación, ¿no? Sobre todo en un texto que se publicó como estaban ahí las mujeres en los grupos armados de Chihuahua, que fue un análisis de la participación de las mujeres en los grupos armados de Chihuahua de 1965 a 1972. Es derivado de un proyecto de tesis de la maestría en historia de la UACJ y analizó 5 grupos ahí, el de aquí de Chihuahua, el Grupo Popular Guerrillero, que es el que asalta el cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965, el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gamis, que se forma después de este grupo, el Movimiento Acción Revolucionaria, que era una asociación, bueno, no una asociación, un grupo nacional con células en los estados, el Movimiento 23 de septiembre, que no alcanzó a llevar a cabo acciones tal cual, porque todavía está en su proceso de entrenamiento en la Ciudad de México cuando los detiene la DFS. Y por último, el grupo N o los guajiros, ¿no? Que no alcanzaron a tener un nombre propio, porque su idea es que iban a ser un grupo, o sea, una red de grupos armados en México, ¿no? Y que es donde participaba Abelina Gallegos Gallegos, son los que llevaron a cabo el triple asalto bancario el 15 de enero del 72, aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces, digamos, este es el contexto, ¿no? Del que yo trabajé y del que les quiero platicar 3 puntos en, en resumen, ¿no? Para que queden en 15 minutos. Y bueno, la pregunta que guía esto es si eran tomadas en cuenta las mujeres como causa o como integrantes de los grupos armados en los que se involucraron. He partido de una, o sea, porque es algo que volví a hacer en la tesis del doctorado. No creo que sea posible entender los movimientos o los fenómenos, ¿no? O las circunstancias locales si no es a la luz de algo latinoamericano, ¿no? Porque hay influencias, ¿no? Porque hay redes, porque hay comunicaciones, porque hay coincidencias ideológicas, porque hay encuentros, ¿no? Entonces, partiendo de eso, en el contexto latinoamericano que construí para analizar a estos grupos, pues bueno, el primero que me interesa compartir aquí es el caso colombiano, el famosísimo, ¿no? Caso colombiano. Bueno, en este caso, ¿no? De los grupos armados de Colombia, específicamente aquellos que salieron a la luz en la década de los 60, ya que había iniciado el periodo de la violencia, ¿no? Después del asesinato de Gaitán en el Bogotazo, se ve involucrado un sacerdote católico, Camilo Torres, que antes de su estancia en Colombia había estado algunos años en Francia, ¿no? Entonces yo tengo la idea de que la influencia que tuvo de aquel verano del 68, ¿no? En Francia y todo esto permeó sus ideas cuando regresa a Colombia y entonces publican en Colombia, bueno, esto es previamente a la llegada de Camilo Torres a Colombia, del regreso, pues, previamente publican una plataforma de acción en mayo del 65 y en esta plataforma de acción, ¿no? En uno de sus artículos, en el artículo 10, dice textualmente, las mujeres participarán en igualdad con los hombres en las actividades económicas, políticas y sociales del país, ¿no? Fin de la cita.
¿Qué quiere decir? O sea, se estaban alistando, ¿no? Para cuando triunfara, ¿no? Entre el Ejército de Liberación Nacional y el FLN. Sin embargo, ¿no? Este, quienes conciben, digamos, la estrategia y el acuerdo, ¿no? De estos grupos armados en Colombia, pues son Camilo Torres y Fabio Vázquez Castaño. Y como puede verse, ¿no? Pues aunque esta era una postura novedosa de incluir la igualdad en todos los sentidos de la guerrilla, pues no estaban las mujeres presentes decidiéndolo, ¿no? Eran los acuerdos entre estos líderes que eran hombres, ¿no? Entonces, bueno, el la cuestión, digamos, en la investigación histórica es lo que siempre nos van a limitar las fuentes. Yo no digo que no haya habido mujeres en estos grupos impulsando, ¿no? Para que este artículo se redactara y se publicara tal cual, pero no hay fuentes que me digan eso, ¿no? O sea, de estos procesos, si acaso existieron, y bueno, salvo que yo me fuera a vivir a Colombia y pudiera entrevistar a personas que todavía vivan de aquellos momentos, pues no tengo otras fuentes para constatar esto. Pero bueno, como ocurrió en otros casos de la guerrilla latinoamericana, tanto el ELN como el FLN reconocían la necesidad de frentes urbanos que apoyaran, ¿no? Con difusión de sus ideas, ¿no? Con apoyo, con logística, con correo, ¿no? Este servicio de correos tan famoso en los grupos armados. Y pues involucra a una diversidad de población muy grande, donde sí hay, ¿no? Una participación más activa de las mujeres desde estudiantes y profesionistas en los centros urbanos en Colombia, ¿no? Y esto que crean lo llaman Frente Unido, ¿no? Que era, digamos, el espacio civil, ¿no? De estos grupos armados. Bueno, este es el caso colombiano. En el caso de El Salvador, ¿no? Hay una autora, una historiadora que hace un análisis súper interesante sobre la guerrilla de El Salvador en los ochentas, es Lucía Rayas, ¿no? Y su trabajo lo tituló Armadas y se publicó así, y es un análisis desde el cuerpo. De hecho, en Armadas ella analiza dos posturas. Una es de la participación de las mujeres en el ejército gringo en la invasión a Irak, ¿no? Durante el 2011, y otro es la participación de las mujeres en la guerrilla salvadoreña en los ochentas. En este caso particular, ¿no? De la guerrilla salvadoreña, ella hace una crítica muy, muy severa, pero muy certera, ¿no? Cuando analiza desde el cuerpo cómo fue la participación de las mujeres en la guerrilla salvadoreña y al respecto, ¿no? De los comportamientos que tenían los varones con sus compañeras guerrilleras, porque esta fue una guerrilla de mochilas, diría el doctor Orozco, ¿no? De mochilas ligeras, ¿no? De andar, ¿no? En la sierra, con con los pelotones, ¿no? De guerrilleros y había muchos casos de solicitud de favores sexuales, ¿no? Y de otras condiciones que ella presenta en este análisis, y ella decir textualmente, no cambió el modelo tradicional de subordinación sexual, sino que hubo un escenario más permisivo que alentó además que sucediera todo tipo de abusos sexuales, mitigados por la doble moral revolucionaria, ¿no? Este puro y generoso hombre nuevo que no cuestiona su virilidad convencional, ¿no? Y que iban a hablar de como fin de la cita, perdón, ya esto es mío, que iban a hablar, ¿no? De todo lo que se sufría, ¿no? Andando en este tipo de travesías en las zonas rurales, que incluía, pues, el deseo sexual no satisfecho, ¿no? Entonces, como una especie de favor, ¿no? Por convicciones revolucionarias para no sufrir por ese deseo sexual insatisfecho, se le solicitaba a las compañeras, fueran o no fueran pareja. ¿Qué hicieron ellas en muchos de estos casos? Casarse, ¿no? Y casarse revolucionariamente, porque de ese modo ya nada más tenían una sola deuda sexual con uno de sus compañeros, que podía ser que sí les gustara, que podía ser que fuera este compañero, que podía, muchas otras cosas, ¿no? Pero fue, como una estrategia, ¿no? Que ellas tuvieron. Ahí, Lucía Rayas, algo que no me
me parece que es bastante más complejo de como ella lo dice. Ella va a decir que el papel de la guerrillera simplemente se sumó, ¿no? A los otros papeles propios de las mujeres, combinándolos con todos estos nuevos atributos que se permitían en la guerra, ¿no? De racionalidad, de no mostrar abiertamente los sentimientos, la dureza, la competitividad. Y lo que es mi desacuerdo es que no creo que se sumó simplemente, ¿no? Creo que fue bastante más complejo que una sumatoria tal cual porque, y precisamente desde una visión de historiadora, porque el tiempo es uno. El tiempo es uno, entonces el día sigue teniendo 24 horas. Entonces no puede haberse sumado, ¿no? No se suman más horas cuando se suman más responsabilidades. Entonces por fuerza dejas de hacer unas o combinas de cierta forma otras o etcétera, ¿no? Y que es bastante complejo eso. Pero sí ocurrió otra cosa que Lucía Rayas destaca en este caso de El Salvador, que son los casos de algunas mujeres guerrilleras que cuando termina, ¿no? La guerrilla o cuando ellas deciden dejarla también, regresan a sus comunidades, ¿no? De donde habían salido y lo hacen, o sea, regresan de una nueva forma, porque lo que les dio la vida en la clandestinidad fue un poder que no sabían que tenían, que es el poder de decidir, ¿no? Sin embargo, pues no se puede asegurar que ocurrió esto en todos los casos de las mujeres que participaban en estos grupos en El Salvador y que haya ocurrido sobre todo, ¿no? En los periodos de enfrentamientos con las fuerzas del Estado, porque ahí aunque tú decidas, pues si tienes al Estado encima y al ejército, pues no es como que vayan a respetar tus decisiones, ¿no? Y esta misma autora va a decir que la incorporación de las mujeres en la guerrilla, ¿no? Y las actividades que realizaron ahí, produjeron lo que ella llama un efecto emancipador y de concientización, ¿no? Tanto que en sus reflexiones posteriores, ¿no? A esta participación, las mujeres afirmaban haberse reintegrado a sus vidas con una nueva conciencia de lo que eran capaces de realizar y precisamente con este poder de toma de decisiones, ¿no? Y bueno, Colombia y El Salvador, ¿no? Como casos contextuales en América Latina de la participación de las mujeres en estos grupos armados. Y en los casos que analicé aquí en Chihuahua, me interesa particularmente el caso de Avelina Gallegos Gallegos. Ella era la comandante de este grupo N, el que lleva a cabo la triple expropiación bancaria el 15 de enero del 72. Y cuando yo empiezo a trabajar en este trabajo, en esta investigación, ¿no? Lo que encuentro escrito sobre ella era una canción y un acróstico. Y a mí me parecía como, o sea, ¿cómo puede ser que sea todo lo que hay de ella? Muere muy joven, tenía 26 años, ¿no? Yo, de hecho, en un principio me, me proponía, luego dije, no, no puedo, y luego ya después, años después, dije, ¿cómo no? Sí puedo, ¿no? Y de todas formas sí quedó como una pequeña biografía de ella este, reconstruida sobre todo a partir de fuentes orales, por supuesto, ¿no? Porque no es como algo que pueda aparecer en archivos muy fácilmente. Yo al principio, o sea, al principio del trabajo critiqué mucho la canción y todavía lo sigo criticando, no, no me gustan, ¿no? No es algo que yo leería literal. Si quiero leer literatura no voy a leer eso, ¿no? Pero me ofendía, ¿no? Que fuera como sí, ese es Lenia, sí. Sí, 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 se publicó de todas formas. Pero el que lo escribió, que fue una pareja eventual de ella, ¿no? Durante su incorporación a este grupo, también tenía el tino o el tono, ¿no? De participar, o sea, de ser guardián de la memoria, digamos, de muchos de estos grupos. Es un señor que acaba de fallecer hace poco y como un comentario que siempre elaboraba y que a mí al principio me parecía muy ofensivo, era estar como recordando cosas de la vida sexual de Avelina, ¿no? Entonces a mí me parecía ofensivo porque yo decía, no tiene caso, o sea, ¿por qué no dices que era la comandante del grupo? ¿Por qué no dices que tú estabas subordinado a ella? ¿Por qué no dices todas las actividades, ¿no? Clandestinas de alto riesgo, ¿no? Que ella realizó, que ella coordinaba, en lugar de esto otro. Y ya ahora, aunque me sigue pareciendo un poco deleznable, ¿no? Esto, no habría tal vez, ¿no? En una vida tan corta, otra fuente que nos hablara de esto, ¿no? Como de una Avelina
orgánica, ¿no? Una Avelina joven, una Avelina siendo una mujer fuera de su tiempo, tal vez, ¿no? Con decisiones propias, con cuerpo propio, con todo esto. Entonces, por supuesto, ¿no? Me parece que puede ser una fuente más de algo que tal vez no podríamos saber de otra forma. Y aunque su intención, o sea, la intencionalidad de los comentarios no eran, ¿no? Elogiarla ni alabarla por ser una mujer así, termina, ¿no? O sea, podemos ahora interpretarlo de esa forma. Y bueno, creo que sí estoy todavía dentro de los 15 minutos, ¿verdad? Sí, Alba, tú eres la que estás contando el tiempo, la No, no, guardiana. Ok. adelante, adelante, está muy Bueno, interesante y y sí, te ya. queda tiempo. Ok, bueno, y mi idea de cierre, ¿no? Con esto, pero bueno, seguramente Lenia nos va a poder abundar más en cuanto a la noción de patriarcalidad, ¿no? Porque hablar de patriarcalidad y no de patriarcado es precisamente la crítica, ¿no? Que se hacía a este texto de Gerda Lerner, ¿no? Del origen del patriarcado, de pensar el patriarcado como una estructura ineludible, ¿no? Y yo creo que lo que nos enseñan, ¿no? Estos casos en el pasado de las mujeres integradas, ¿no? Interesadas, dando su vida, ¿no? Por lo que ocurría en el espacio público, ¿no? Por la transformación, que ellas consideraban que tenía que ser la que se construyera, ¿no? Por la que luchaban, fueron las formas de sortear, ¿no? La estructura del patriarcado. Es decir, si pensáramos en las mujeres del pasado, ¿no? Como víctimas de sus coetáneos, sean de izquierda o de derecha, ¿no? Los grupos o la policía o quien sea, pues eso no es un análisis, ¿no? Esa es una fórmula. Esa es una fórmula universal que dice, ah, bueno, eres mujer, entonces eres víctima, ¿no? Y seguramente te relegaron y seguramente no pudiste tomar decisiones y etcétera, pues entonces ahí no tendremos que hacer ningún análisis y pareceríamos a estos grupos exclusionistas, ¿no? Que hacen fórmulas biológicas y que dicen, ah, cuerpo, entonces significa ya una postura política, ¿no? Y este cuerpo de mujer garantiza perspectiva de género, pues claro que no. Entonces, lo que ha interesado, ¿no? Y que esa es como una línea en común que he seguido trabajando y fue lo que seguí trabajando ya después para el doctorado, es las formas de resistir, ¿no? Que tuvieron las mujeres a esta estructura que es el patriarcado, ¿no? Porque, y de las que me parecen sumamente interesantes, son estas resistencias que son colectivas, ¿no? Porque creo que como un peligro latente, ¿no? Muy grande en los postulados, ¿no? Feministas actuales es pensar que se puede resistir individualmente, ¿no? Y que sobrevivir el patriarcado es tener tu casa, tu carro, tu poder de compra, tus viajes, tu etcétera. Y eso, pues, el capitalismo le encanta, ¿no? O sea, ah, sí, individualmente, ok, para que necesites un montón, consumir muchas otras cosas, ¿no? Que te daría el colectivo. Entonces, estas resistencias, ¿no? Que tuvieron ellas en estos casos, incluso del caso de El Salvador, digo que a mí me parece terrible, por supuesto, pero todas estas reflexiones, ¿no? Sobre lo que les ocurría estando en las zonas rurales, con el pelotón, estas mujeres las realizaron en colectivo, ¿no? Son parte de un proceso, ¿no? De resarcimiento y de sanación que tuvieron en El Salvador y tallerearon, ¿no? Todo, o sea, profesiones, ¿no? Estas confianzas se construyeron a partir de talleres en grupos de mujeres que habían participado en la guerrilla. Entonces me parece que ese es como el tino, ¿no? En el que digo, yo me volcaría a apoyar, ¿no? En este siglo XXI, estas estrategias de resistencia que son colectivas al patriarcado. Y bueno, por mi parte, sería todo. 15 minutos, espero. Sí, gracias. Muy, muy interesante. Nitia, por cierto, todo esto que nos está ella relatando, muy brevemente lo desarrolla en su libro. Estaban ahí. ¿Dónde lo conseguimos? Ay, parece comercial. Está en la librería de la UACJ en Juárez y está en una librería en línea que se llama Utópicas, que es una librería feminista. Entonces, y tienen un buen servicio de envío, por si. Yo ya Bueno, no bueno, tengo nacionales, pero yo no tengo. gracias. Por si les interesa abundar, profundizar en el tema, muy, muy
interesante. Muchas gracias, Nitia. Bueno, pues, Lenia, a ver, eh, platícanos, pues, que, cómo está eso de la patriarcalidad. Bueno, la palabra patriarcalidad sobre todo es, bueno, eh, podríamos pensarla como aludiendo a la noción de colonialidad, en el sentido de que, pues la colonialidad, más allá de una organización política o geopolítica colonial, sería pues toda la episteme que sostiene a esa organización, todas las desigualdades que organiza, ¿no? Este, el colonialismo, ¿no? El colonialismo geopolítico. Entonces, creo que podemos hacer como una operación similar con el asunto del patriarcado, ¿no? Porque lo que quisiéramos destacar es que estamos hablando de sexismo, pero no lo pensamos como ideas anticuadas o ideas tradicionales o como prejuicios ideológicos que se pueden desarticular, este, desarrollando conciencia de género, ¿no? Sino que pues es toda una articulación de relaciones políticas, no solo entre hombres y mujeres, sino entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, una, pues la distribución de los recursos materiales y simbólicos que posibilita esa organización política y toda la visión del mundo, ¿no? La ontoepisteme, una visión del mundo que le da Pues que coherencia no supe yo, no, pero a esta forma de vida que tenemos desde hace algunos milenios, ¿no? O bueno, ahorita veremos si son milenios. Entonces, era por eso, ¿no? Sobre todo para aludir a que todos, todas, todes hemos sido subjetivados en la patriarcalidad y entonces el asunto es creo que es importante comprender cómo se articula, ¿no? Lo patriarcal con pues las formas de estratificación social, o sea, con la clase, con la raza, ¿no? De eso estamos hablando. Bueno, pues a ver, yo había pensado en partir bueno, cuando hablamos de nuestra experiencia en los movimientos, pues siempre salen comentarios acerca de cuando yo digo las cosas no son escuchadas, pero si las dice un compañero sí, o la clase de tareas que realizan las mujeres en las actividades políticas, que bueno, pues están en concordancia con la división sexual del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces yo había pensado en partir de recordar que por allá en los 70s, este, las compañeras nos cuentan que cuando hablaban pues de las necesidades de las mujeres, de sus reivindicaciones, los, los compañeros de las organizaciones tenían como dos respuestas. Una era, mágicamente, cuando lleguemos al socialismo, se van a desarticular todas las desigualdades, incluidas el machismo, ¿no? Y otra era, tienen razón compañeras, pero espérense, la prioridad es la unidad del movimiento, entonces espérense tantito, ¿no? Y este tipo de respuestas, por supuesto, las mujeres pues se han ido incorporando y han ido jugando como papeles o cada vez más ¿cómo decirlo?, menos estereotipados, ¿no? En las organizaciones políticas y cada vez también han ocupado lugares de toma de decisiones, pero este relato de espérense tantito sigue vigente, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el movimiento decolonial, que es un movimiento antihegemónico que pues está logrando aglutinar a una enorme cantidad de personas y de repente escuchamos pues que dicen que el patriarcado llegó por los españoles y entonces, pues conforme nos vayamos decolonizando, nos iremos despatriarcalizando, ¿no? Y bueno, por supuesto, hay ejemplos en los que
pues de culturas, de pueblos en ciertos territorios donde podemos deducir que quizás las relaciones no eran patriarcales, pero también hay otros ejemplos donde sí, donde no hay ningún indicio de que haya habido, por ejemplo, mujeres jerarcas, ¿no? Entonces hay que etnografiarlo con cuidado. Este, y bueno, entonces lo que decía es, bueno, se repite esta solicitud de las mujeres de que no, pues, de que se esperen con sus demandas, se invisibilizan, ¿no? Entonces, pues, partiendo de esto y platicando con compañeras jóvenes que están en los movimientos actuales, por ejemplo, nos enteramos de algo muy común que es que cuando hay una pareja en la organización y hay una ruptura, pues con mucha frecuencia ocurre que la que se sale de la organización es la chava y el chavo permanece en ese espacio político, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos pues interpretar esto, no? O sea, como decía Nitia, no se trata solo de decir son unos machistas o patriarcales y no quieren cambiar, no, porque no va por ahí, por un lado, por esto que decía de, pues todos nos hemos construido patriarcalmente en todas las dimensiones de nuestra vida, desde el Estado hasta los deseos más íntimos, los afectos, ¿no? Entonces, por un lado por eso, pero también quiero traer aquí a la reflexión una idea de Rita Segato, ¿no? Rita Segato dice que hay una politicidad patriarcal, que es la que todos conocemos, que es esta politicidad jerárquica, donde vemos que hay personas que quieren acercarse al líder y que sienten que están en un lugar de privilegio porque están cerca del caudillo, entonces se hace el séquito, la competencia por ir escalando esos lugares, ¿no? Hacia el líder. Eh, pues donde hay esta idea de que hay que disciplinarse, ¿no? A la línea que dan los líderes, todas estas cosas. Y bueno, dice Rita Segato, esta politicidad es como, funciona exactamente de la misma manera que la pedagogía de la masculinidad. O sea que como se va construyendo la masculinidad de los niños en la casa, en la escuela, con los amigos, funciona de la misma manera, consiste en lo mismo, ¿no? En ir compitiendo por demostrar más potencias, eh, a conseguir hegemonía, etcétera, ¿no? Y lo podríamos quizás comparar con el movimiento feminista, ¿no? Donde hasta ahora, que yo sepa, nadie ha reclamado ser reconocida como la líder del movimiento feminista, ¿no? Y es un movimiento, digamos, bueno, pues muy, muy amplio, ¿no? Que ha sido constante, que se ha ido fortaleciendo. Y hasta ahorita parece que no nos ha sido necesaria o bueno, no solo que no nos haya sido necesaria, ¿no? Sino que creo que hay una ética de tratar de evitar esta forma de politicidad. Entonces, pensándole por ahí, Rita Segato dice, podemos hacer una periodización histórica, ¿no? Y decir, la era patriarcal es la era de la cosificación, o sea, donde las relaciones pues tienen elementos de instrumentalidad, ¿no? Ella empezó detectando que esta cosificación pues era como la forma de relacionarse en el capitalismo, sobre todo en el capitalismo colonial y más en lo que Sayak Valencia llama los territorios del capitalismo gore, ¿no? Donde el producto que reproduce el capital es la muerte. Entonces, la cosificación de los cuerpos es súper más intensa
Ella lo empezó a pensar por ahí, Rita Segato, pero finalmente, al hacer como una revisión retrospectiva, pues llega a la conclusión de que es toda una era donde así ha sido la forma de relación entre las personas y eso pues es, digamos, pues, igual ocurre en las relaciones de clase, en las relaciones de raza, ¿no? Esta cosificación, esta instrumentalidad. Y bueno, su propuesta es pasemos a la era de la vincularidad, de la relación intersubjetiva, donde pues sí hay espacio para lo otro, que siempre va a ser otro y que pues, escuchar antes que decir, que prescribir, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente la última idea que les quería compartir son unos ejemplos de cómo algunos movimientos sociales, los que creo que se han acercado más a la construcción de comunidades autónomas, o bueno, tienen la característica de que le han dado más importancia a la despatriarcalización, pudiéramos decirlo así, ¿no? Un caso es el del movimiento zapatista, ¿no? Donde por diversas razones, pero las mujeres, por un lado, se vieron la necesidad de organizarse ellas aparte para ciertas cosas, ¿no? También por otro lado, por ejemplo, podemos pensar en el caso de la comandanta Ramona, ¿no? Que es legendaria por su buena puntería. Y dicen los zapatistas, aquí tenemos limitado número de armas, limitado número de municiones, entonces las armas las van a usar no aquellos que estén autorizados por el discurso hegemónico, ¿no? Sino aquellos que garanticen como el mejor aprovechamiento de esos recursos tan limitados. Y entonces, por un lado está ese factor, ¿no? La necesidad, porque aparte, los proyectos que han avanzado hacia comunidades autónomas lo han hecho en primer lugar porque pues la realidad capitalista los ha orillado a eso, ¿no? Por necesidad y por la misma necesidad, las mujeres han jugado o se han colocado como en lugares que no son subalternos dentro de la organización. Y por otro lado, a mí me llama la atención, hablando de las mujeres zapatistas, como una anécdota de aquel primer encuentro de las mujeres que luchan, ¿no? Cuando un grupo de mujeres trans quería entrar al encuentro y bueno, de repente tenían dudas de si las dejaban entrar o no, lo conversaron, lo consensaron y finalmente dijeron, bueno, pues si ellas dicen que son mujeres y adelante, ¿no? Y entonces a mí lo que me llama la atención, me parece interesante además de bello, es que no causa tanto conflicto ni dispara todo un edificio teórico para ver si son o si no son. Y esto pues de alguna manera me remite a otro, otra característica de la patriarcalidad de la que hablan los decoloniales, es, bueno, el patriarcado no es igual en cada época ni en cada lugar, tiene su sello, el patriarcado capitalista o moderno tiene el sello particular de la polarización de las identidades sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, como en contextos donde no ha penetrado tan profundamente esta forma de entender, pues, lo que es un hombre o una mujer y las relaciones entre las personas, se puede como tener más flexibilidad y pensar pues que hay prácticas sexuales afectivas, pero eso no implica identidades, ¿no? Y bueno, otro ejemplo de esto que decía de comunidades autónomas donde las mujeres se han organizado y han, digamos, logrado construir subestructuras o constituirse como subestructuras de la organización,
muy fuertes, pues sería el caso de las comunidades autónomas del Kurdistán, ¿no? Recordemos que ahí existe unas unidades femeninas de autoprotección, ¿no? De autodefensa, que es un ejército de mujeres y que no solo no solo luchan pues para defender la autonomía del Kurdistán, etcétera, sino que también tienen como en su programa de autodefensa, pues proteger a las mujeres de violencias que son típicamente sufridas por las mujeres en ese contexto y que al formar estas unidades, pues se constituyen en una comunidad que reflexiona en colectivo, que se fortalece, digamos, visibiliza y reconoce las capacidades, ¿no? de las integrantes, es decir, pues construye esta conciencia de las capacidades que tienen las mujeres y de situaciones en las que ellas dicen que ya no quieren estar, que no van a volver a estar en ciertos lugares. Por ejemplo, no me voy a volver a casar porque si me caso, pues mi vida va a ser esta y esa no es la vida que quiero, ¿no? Por decir algo. Entonces, tanto el movimiento zapatista como el movimiento del Kurdistán ha producido, bueno, la teoría que han producido ha incorporado el asunto de la despatriarcalización, o digámoslo de otra forma, ha incorporado en sus modelos de comprensión de la política del mundo, la articulación de patriarcalidad con colonialidad, con explotación capitalista, ¿no? Es decir, que han desarrollado más la reflexión en torno a cómo se articulan esos tres sistemas y cómo no se puede pensar en desarticular uno solo y el otro después, ¿no? Sino que al mismo tiempo tiene que ser todo. Hay hipótesis que pueden plantear un cierto orden de relación causal, ¿no? A lo mejor que si la forma de vincularidad patriarcal posibilita luego relaciones de explotación. Bueno, son hipótesis, pero el caso es que lo que vemos es que operan estos sistemas totalmente imbricados, totalmente articulados. Entonces, es quien quiera luchar, ¿no? Por una sociedad más justa, por una mejor distribución de la riqueza en la sociedad, por unas relaciones, digamos, menos opresivas o más democráticas. Quien esté interesado en eso tiene que pensar en ir desarticulando la patriarcalidad porque no, de otra forma, pues vamos a repetir una y otra vez los mismos patrones, ya sea de color azul o de color rojo, pero son los mismos. Entonces, pues eso, destacar que tienen que ser los tres sistemas de poder, tienen que desarticularse de forma simultánea y eso implica pues que hay que reflexionar sobre eso y buscar entenderlo y en ese sentido las mujeres llevamos como más camino recorrido en pensar sobre la patriarcalidad, luego las así llamadas disidencias sexuales tienen también su camino recorrido y pues creo que hay otras personas de las organizaciones que también pues necesitan ya ir recorriendo su camino en esa reflexión para para avanzar en eso de una sociedad más justa. Bueno, pues hasta aquí me quedo. Muchas gracias, Lenia, como siempre, muy precisa en tus reflexiones. Muchas gracias. Bueno, pues, Lili, adelante. Bueno, pues Lenia cerró así como que con una tarea muy complicada, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo le hacemos para
acabar con todo este sistema. Creo que probablemente no nos toque verlo, pero me parece que estamos sembrando semillas, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante. Pues bueno, a mí me toca hablarles desde mi experiencia. ¿Y qué experiencia es esa? Pues participé en algunos movimientos estudiantiles como normalista rural y pues movimientos sobre todo magisteriales, sin que eso implique que no contribuya o participe y apoye movimientos sociales, ¿no? En la normal me tocó, yo no distinguía todavía, debo decirlo, ¿verdad? No tenía tal vez todavía esta, y me falta mucho, ¿verdad? Pero esta formación política y teórica que he construido a lo largo del tiempo, pues no es lo que yo vivía o tenía en la normal, ¿no? Entonces, en ese momento como estudiante, no me daba a veces para percatarme o para darme cuenta de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo normalizaba muchas situaciones y estas situaciones me llevaban obviamente a repetir y reproducir estas patriarcalidades de las que ya hablaron mis compañeras, ¿no? Entonces, aquí yo veo un desafío muy interesante e importante al interior de los movimientos sociales, que es, primero que nada, identificar esas formas en las que opera el patriarcado, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que utiliza? Que a veces puede ser muy obvio para algunas, para algunos que ya tienen un recorrido pues más amplio o una formación teórica más profunda, pero para quienes a veces vamos iniciando, pues no lo vemos, ¿no? Entonces, ahí yo veo uno de los principales desafíos, porque si no lo identificamos, no lo podemos denunciar y lo que no nombramos, pues no existe, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales desafíos. Entonces, dicho esto, les comparto, ¿no? Como normalista, pues bueno, se repetían un chorro de estereotipos, todos los estereotipos que comentaba ya ahorita Nitia y Lenia, entre ellos que, y luego, siendo de una normal del norte, pues se le agregaba el estereotipo de que en el norte no hay luchas sociales, a pesar de que, bueno, claro que sí, sí hay, ¿no? Ha habido movilizaciones a lo largo del tiempo, pero pareciera que para los compañeros y compañeras de otras normales, ¿no? De otros estados, pues, ay, no, aquí en el norte no pasaba nada y las compañeras de Saucillo no saben movilizarse, aparte de que son norteñas y que van a saber del movimiento, ¿no? Están pegadas a Estados Unidos, entonces ya eso es un estigma también que se tiene, ¿no? Y se van reproduciendo estos estereotipos de que no sabemos movilizarnos. Y entonces, en muchas ocasiones nos tocó que ya teniendo actividades organizadas, una vez que llegaban los compañeros de otras normales, pues nos tiraban las acciones, ¿no? O se burlaban de nuestras acciones. Y en ese momento yo no lo veía tal vez como una burla, ¿no? Yo lo veía, ah, no, pues es que ellos tienen más experiencia. Pero bueno, ya analizándolo, ya ahorita, ya grande, ¿no? Ya lo analizo y digo, pues ¿cuál más experiencia van a tener? Pues si teníamos la misma edad, y igual estábamos empezando en esto de la teoría que creíamos, ¿no? Que estábamos analizando, ya nos sentíamos muy políticos, muy políticas. ¿No tenían más experiencia que nosotras? Eso no es verdad, ¿no? Y aparte, ¿cómo nos iban a venir a decir cómo manifestarnos en nuestro estado, en nuestra escuela y nuestras peticiones, ¿no? Entonces, eso ya ahorita yo lo puedo analizar, pero en aquel momento para mí yo lo había normalizado y lo había interiorizado, ¿no? Y esta situación no únicamente la he vivido dentro de la normal, sino que también en otras movilizaciones de las que, o movimientos de los que ya he decidido, pues también retirarme por esto mismo, ¿verdad? En el que de pronto externar alguna necesidad desde esta visión, pues no se valida o no es contemplado, precisamente así como mencionaba Lenia, ¿no? Pues es que eso puede esperar, hay otras prioridades, pero surge esto, ¿no? O se da esta situación de que hay visiones que de pronto tienen mayor peso que otras y entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hay una palabra o una voz
que tiene un peso mayor que otra, porque una necesidad va a tener mayor valor que la otra. O sea, en lugar de sentarse a dialogar, se da mucho la imposición de ideas, ¿no? No quiero generalizar, aclaro, ¿verdad? Yo hablo desde esos movimientos en los que yo he participado, pero pues bueno, esta es una situación que se da mucho y sí, esta clásica de la distribución de comisiones, generalmente, y digo así, lo que vivía en la normal era quiénes van a preparar la comida, las compañeras de tal delegación. Las compañeras siempre éramos las encargadas de la comida, de lavar los trastes, de servir, ¿no? Y curiosamente, ahí les va, ustedes hagan las mantas, porque ustedes tienen letra bonita. Pues todas sabemos que las mujeres tenemos letra bonita, ¿no? Es biológico esto. Y nos, bueno, o sea, ¿qué les pasa? No sé cómo así, ya por, como decían ustedes ahorita, compañeras, o sea, ya porque es el cuerpo femenino, ya, entonces, biológicamente tienes bonita letra, y ahí te va, tú hazte las mantas, pero ojo, no, tú no te puedes inventar las frases, tú no puedes decidir qué dice, aquí está ya listado de lo que vas a decir y de lo que vas a escribir en esas mantas. Entonces, les insisto, en aquel momento yo no lo percibía de esa manera y aquí creo que como docentes tenemos, o quien está dentro de la docencia, tenemos esa obligación de, de formar también políticamente y a nuestras niñas y niños, ¿no? Porque yo cuando me vine a dar cuenta, ¿no? Ya grande, entonces, ¿cuánto tiempo perdí para poder entender el mundo en el que estoy viviendo? Y me parece que la nueva escuela, yo aquí metiendo, ¿no? La nueva escuela mexicana sí nos abre esta puerta, ¿no? Simplemente una de las lecturas que a mí me gusta mucho está en el libro de Sexto, de la Marcha de las Jacarandas. Para mí es una lectura que no puede faltar, ¿no? Que si yo la hubiera hecho en sexto grado de primaria, en la normal hubiera podido denunciar estas situaciones de una manera más sencilla, ¿no? Pero lamentablemente, pues hay compañeras y compañeros que dicen no y le dan vuelta a la página. Espero que aquí no esté ninguno de ellos. Luego, estando también en estos movimientos, otra de las situaciones es el uso de la voz, el discurso válido, ¿no? ¿Por qué para algunas personas es, y me lo sigo preguntando, por qué para unos es más sencillo el alzar su voz, el externar sus ideas? ¿Por qué? ¿Por qué dudamos? Yo noté ahorita, compañeras, bueno, el nervio que nos da al momento de hablar, aunque sepamos de qué estamos hablando, aunque lo estemos viviendo, siempre está el sudor en las manos y si me equivoco y si no les gusta lo que estoy diciendo, o sea, ¿por qué tenemos esa dificultad para hablar? Porque pues ya, claro que si nos ponemos a analizar nuestra historia, pues es porque rara vez hemos tenido esa oportunidad de externar nuestras ideas así ante mucha gente, ¿no? Y entonces yo luego veo compañeros que se levantan y agarran el micrófono o sin micrófono, que ya de por sí la voz ahí sí creo que tienen una ventaja, ¿no? Porque la voz masculina generalmente es más grave y como que te hace voltear, ¿no? Y la de una vez es medio chillona y como que no atrae tanto público, ¿no? Entonces no tienen miedo, no les tiembla la voz, aunque no estén ahora sí que comunicando nada, hablan por hablar, pero no comunican nada, no importa, no pasa nada, nadie juzga y hasta se les aplaude. Y, y cuando hay compañeras que tienen ideas, que yo sé que esto a lo mejor ya está rebasado, ¿no? Pero hay compañeras que tienen ideas muy buenas y no se animan a hablar. Entonces, ¿qué nos toca o qué es lo que podemos hacer o he hecho yo en algunas ocasiones? Es, bueno, así como que alentar o a veces hasta obligando a otras compañeras para que hablen, porque a lo mejor aquí a lo cortito me están comunicando algo muy interesante, muy importante, pero no se animan, entonces ahí te empujo, así como Lenny a veces me avienta, ¿verdad? De repente digo, no, no me hagas esto, pero bueno, entiendo, ¿no?
Es muy padre la construcción de redes, ¿no? De apoyo, de decir, va, te invito aquí, te invito allá, porque a lo mejor no vamos a tener otros espacios, pero hay que construir esos espacios para que más compañeras, que están generalmente, pues, en las orillas, en las periferias, en los márgenes, pues, puedan externar su voz, ¿no? Y pues, ahora sí que acrecentar estas redes. Y aquí en esto del discurso, en un movimiento magisterial, no voy a decir el nombre, pero está este macho alfa, ¿no? Que todo el mundo quiere parecerse a él, y su discurso es, digamos, aquí les va, esta es la lectura que vamos a hacer, que vamos a analizar, pero miren, yo ya les hice un resumen, aquí están las ideas que yo ya encontré para que las revisen, y luego cuando estamos todos ahí, todas y todos reunidos, y quiere alguien participar, pues sí te escucha, entre comillas, pero finalmente te dice, sí, pero yo encontré esto, mira, la idea es esta, más bien, ahí estás malinterpretando. ¿Y qué es lo que va sucediendo a lo largo del tiempo? Que este discurso se vuelve un discurso único, ¿no? A pesar de que somos muchas y muchos, terminamos pensando igual y pareciera que todas y todos traemos la máscara de esta persona, ¿no? De este líder, de este macho alfa, y te encuentras a alguien que está dentro de ese movimiento y dices, canijo, a ver, ¿quién me está hablando? Quítate la máscara, eres aquel, eres el que se asume como líder, porque ya llega a ese nivel de manipulación, de implantación de ideas, que pues es muy peligroso, ¿no? Y les digo, yo decidí pues retirarme, pero aún así, ¿verdad? Si se convoca a alguna acción, pues ahí voy, pero pues ya dentro de la organización como tal, no tengo ya mucha participación. Entonces sí, sigue existiendo, son patrones recurrentes en muchos movimientos y a veces pareciera que los movimientos que son de mujeres para mujeres y por mujeres se escapan de esto, pero pues no, ¿verdad? Ya lo decía también, me parece que Lenia, estamos construidos y vivimos en este sistema patriarcal, capitalista, que no podemos, así como de buenas a primeras, no, yo estoy libre, yo nunca he hecho esto, no podemos, o sea, sería muy ilógico, pero también es importante reconocer y algo que no podemos dejar de vista que vamos avanzando, sí, muy lento y sí, tal vez no vamos a la misma velocidad en la que avanza y se va configurando el sistema, pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que eso es importante, el no perder la esperanza y no sentir que todo está perdido, porque me parece que si volteamos a ver los movimientos que están surgiendo, en los que participan muchas jóvenes, niñas, adolescentes, me parece que ya se está configurando de una manera distinta, que tienen una idea más igualitaria, más de una participación equitativa entre hombres y mujeres, que no confunden como muchas y muchos adultos esto de que es como si fuera una, una guerra de a ver quién sufre más opresiones y no, como que siento que sí vamos avanzando y eso es algo muy importante, ¿no? El no perder la esperanza y retomando un poquito lo que comentaba Nitia al principio, la importancia de registrar, de asentar lo que hacemos, que yo sé que me parece que la mayoría de las mujeres no hacemos las cosas con la intención de que nos reconozcan y nos pongan acá una estatua y que todo el mundo diga, no, ella fue la de la idea. No, me parece que la mayoría lo que queremos es, finalmente que se hagan las cosas y que se transformen las realidades, ¿verdad? Pero sí me parece importante el asentar, el registrar, el ir construyendo esta memoria histórica, ¿no? De los movimientos sociales y la participación de las mujeres para que no pase luego esto de que pareciera que no existimos en la historia, ¿no? Entonces, aunque ahí estábamos y ahí estaban y ahí estamos, ¿no? Entonces, sí es importante
esta situación. Creo que ya hasta ahí son mis 15 minutos. Muchas gracias. Pues muy interesantes todas las participaciones de las compañeras en desde diferentes ángulos, ¿no? Pero sobre esto, ¿no? La patriarcalidad que sigue permeando las relaciones entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y que finalmente todavía, ¿no? No podemos, no podemos hablar de una igualdad, ¿no? Plena, ni aún dentro de movimientos que se consideran progresistas o de izquierda, ¿no? Aquí tenemos un comentario de la doctora Romelia Hinojosa. Dice, yo he visto que cuando hay matrimonios o parejas en los movimientos, la mujer funciona como secretaria de él. Yo también lo he visto mucho. Y bueno, no sé si de los compañeros y compañeras que se encuentran conectados, si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestras ponentes. Adelante, abran su micrófono o si gustan utilizar el chat. Por ahí alguien levantó su mano. Nada más que ya se me perdió. Sí, soy yo. Hola, Adelante, adelante. gracias. Respecto a lo que comentaba Nitia del caso colombiano, quizá bueno, sobre todo en los últimos años, con todos los procesos de reinserción y demás, sí se pueden conseguir buenos testimonios. Lo que pasa es que están muy entreverados en distintos textos, de compañeras que, por ejemplo, al salir de las guerrillas, eh, escribieron sus experiencias. Adentro de ellas. Mm, Están mezclados con otro tipo de experiencias también, incluso de mujeres y hombres del paramilitarismo y bueno, en fin, eso es por otro lado. Pero se pueden encontrar como algunos testimonios. Otro punto muy importante es que hay muchas diferencias entre los tipos de guerrillas, o sea, el papel que tuvieron las mujeres en las FARC, por ejemplo, en las FARC-EP, o el papel que tuvieron mujeres en el M-19, que es la guerrilla de donde deriva el actual presidente Gustavo Petro, y que, por ejemplo, ahora Vera Grave es una de las mujeres que está al frente de diálogos con las FARC. Y bueno, eso es importante. Yo tengo la impresión, sin demasiada documentación, que gran parte de estas mujeres, la propia Vera Grave, llegan, no voy a decir tarde, pero llegan apenas ahora a las cuestiones de género. Y esto les permite como abrir un panorama y abrir también una serie de cuestiones de reflexión muy interesantes. También es diferente el papel de las compañeras del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. O sea, entre las guerrillas se pueden ver varias diferencias. Por ejemplo, hay muchos testimonios de mujeres, de compañeras que en las guerrillas fueron obligadas a abortar por sus compañeros. Eso se presenta muy frecuentemente en los movimientos de las guerrillas, sobre todo de esas épocas. Todavía hay algunas cuestiones alrededor de eso. El caso del reclutamiento de las niñas, por ejemplo. De las niñas también es muy interesante, bueno, muy terrible, bueno, pero en términos de investigación es importante también rastrear quizá esa manera como ciertas guerrillas tenían muy vedado que fueran mujeres de menores de 16 años y otras no tanto, se van abriendo a la cuestión. Y, y bueno, ahí pues también me parece a mí ya en términos como genéricos de lo que han expuesto las tres, qué posibilidades hay de seguirle la pista a las manifestaciones patriarcales al interior de los movimientos de mujeres, ¿no? De movimientos sociales de mujeres.
incluso movimientos feministas aquí al interior del Estado, en distintos, las redes también que se dan entre compañeras en los movimientos sociales, porque ahí también yo creo que hay unas pistas interesantes eh, que nos pueden dar mucho para reflexionar. Y bueno, ahí cierro el comentario. Muchas gracias por las 3 participaciones, me parecen muy ilustrativas. Gracias. Muchas gracias, Lili. Pues ahí están varias posibilidades para que nos menciona Lili sobre material, ¿verdad? En el que se puede abundar si es que alguien está interesado o interesada en este tipo de investigación, ¿no? De investigación histórica sobre participación de mujeres en movimientos sociales o guerrilleros. Pues hay otras fuentes. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar? Y bueno, lo que plantea Lili también es bien interesante. ¿Qué vestigios o qué, como nos decía Liliana, ¿no? Tenemos interiorizado pues todo este sistema que nos, de alguna manera nos condiciona, o sobre todo si no somos conscientes, ¿no? A establecer jerarquías entre las personas en relación con su sexo o con su color de piel, ¿no? Simplemente. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué aspectos? Bueno, qué interesante quienes son militantes de movimientos feministas, por ejemplo, aquí en el Estado, qué aspectos pues de patriarcalidad han podido identificar en ellos. Ahí está una beta abierta. No sé si alguien quisiera compartirnos alguna experiencia al respecto. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Y nada Adelante. más como aproximación, no es precisamente una experiencia, pero quizás con esto que Rita Segato llama la politicidad patriarcal, pues tiene que ver con este asunto del relato único, ¿no? De anular otros relatos, y eso pues lo vemos desde luego también en el movimiento feminista y bueno, recientemente lo vemos con, bueno, con temas que son debates intensos en el feminismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quizás pudiéramos leerlo como una manifestación de patriarcalidad, pero ahí aclarando, ¿no? Que esto de que la politicidad jerarquizante sea patriarcal es algo, no sé si la palabra correcta sea contingente, es decir, en el sentido de que el devenir histórico, pues, de nuestras sociedades, pues, es tal que este tipo de politicidad lo asociamos con el orden patriarcal, ¿no? Pero, por supuesto, nada que ver con que sea la naturaleza de los hombres, ¿no? Ese tipo de relacionamiento. Y bueno, y lo digo porque en estos debates intensos del feminismo, pues se dan como posturas muy polarizadas, donde de repente no hay debate, sino solo descalificaciones, etiquetas, ¿no? Polarizadas. Y bueno, pues creo que pudiera, no sé, interpretarse de alguna forma así. Eh, otro espacio interesante para pensar eso es el espacio, pues, por ejemplo, donde el, eh, eh, el espacio de cómo somos percibidas las lesbianas o algunas, ¿no? Dentro del movimiento feminista, cómo puede haber como etiquetas de masculinidad sobre algunas mujeres y entonces sus comportamientos, sobre todo aquellos que sean conflictivos, ¿no? Pues pueden ser interpretados como manifestaciones de patriarcalidad.
Y bueno, pues, que no decir de el asunto de la violencia, ¿no? Entre parejas de mujeres, que también puede a veces seguir patrones muy, muy patriarcales, y creo que no tiene que ver con la imitación, ¿no? Sino con una cultura en la que se asimila que las relaciones son así, son jerarquizadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Lenia. Voy a leer dos comentarios aquí que subieron. Uno de Adriana, quien nos comenta que a medida que la información llega a más espacios en donde anteriormente no llegaba, hay más mujeres que empiezan a dejar de normalizar muchas situaciones que siempre creyeron que eran normales y a realizar pequeños cambios en su forma de vida. Por eso estos espacios son fundamentales también, ¿verdad? Hay que seguir platicando y reflexionando sobre estas situaciones. Aquí Karen nos comenta excelentes aportaciones con las reflexiones que hizo la doctora Lili. Me remontaron a cuando era estudiante de la UASH, estudié educación física. Híjole, pobrecita. Cómo las y los docentes y los compañeros están tan viciados en la violencia contra las mujeres y cómo nosotros lo normalizamos. Muchas gracias por estos diálogos. Tremendo. Yo creo que todas y todos y todas hemos presenciado y hemos vivido situaciones de esta naturaleza. Es cierto. Bueno, ¿alguien más que quiera? Quiero felicitar de María Elena Cárdenas. Quiero felicitar a las 3 compañeras ponentes y hacerle una pregunta a Lenia Mireles. En el contexto de los esfuerzos decoloniales y de los feminismos contemporáneos, ¿qué opinión le merece el embate machista de lo que se conoce como manosfera o manósfera? Creo que No eso de la identifico. manósfera nos ayuda mucho a hablar de esta articulación entre patriarcalidad y colonialidad y capitalismo, ¿no? Bueno, la manósfera, por si no están ahí familiarizados con el término, pues son los espacios virtuales, sobre todo de redes sociales, donde los hombres intercambian información, comentarios, etcétera, y que tienen la característica de, pues, que circula un discurso misógino, ¿no? Entonces, este fenómeno de la manósfera es bien interesante porque, bueno, por ejemplo, se acaba de publicar un artículo donde hicieron un seguimiento de a qué organizaciones políticas se adhieren quienes son participantes activos de estos discursos misóginos en la manósfera, ¿no? Y resulta que las organizaciones de derecha más recalcitrantes se nutren, es decir, hay como una trayectoria de primero entran a la manósfera y en algún momento pues van a votar por Trump o por Milley, o o se adhieren a organizaciones fundamentalistas. Entonces, eso es bien interesante porque vemos, ¿cómo decirlo?, la coincidencia, para empezar, de que quienes combaten el feminismo, ¿no? O sea, no solo son como los hombres antifeministas, sino que el capitalismo, ¿no? Y el conservadurismo combate al feminismo, y eso quiere decir que los intereses que se ponen en juego o que se tambalean con las reivindicaciones feministas no solo tienen que ver con los así llamados privilegios masculinos, ¿no? Sino que también hay intereses económicos, políticos Entonces, creo que es muy interesante este fenómeno y nos permite, pues, hacer esa conexión. Y sí es, pues, muy preocupante en este momento cómo están surgiendo, pues, muchos discursos misóginos, reuniones con coaches de masculinidad, ¿no?
que prácticamente les declaran la guerra a las mujeres explícitamente, ¿no? Entonces, es interesante que además esto se da en un momento histórico en el que quizás el neoliberalismo, pues a todas y a todos y a todos nos ha expropiado o despojado, pues de seguridad, de ámbito de agencia, eh, de poder sobre nuestras vidas, ¿no? De control sobre nuestras propias vidas, ha precarizado las vidas de todas las personas y en este contexto es que se recrudece esa misoginia, ¿no? Como, bueno, como ya sabemos que todos los fascismos en general se recrudecen en esas condiciones y eso pues, creo que es un argumento más, ¿no? Sobre la articulación de los tres sistemas. Gracias, Lenia. Un comentario de Sagrario Silva, de Artes Escénicas. Dice, pienso que la academia puede tener un cambio, pero de nada sirve si no se pone en práctica en la cotidianidad. Pues aquí la pregunta sería, ¿no? ¿A quiénes nos corresponde ponerlo en práctica? Y desde dónde y cómo, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quisiera participar, comentar o preguntar? Voy a decir algo rápido Adelante, sobre esto de adelante. qué hacemos, ¿no? Esto que decía Lili, de cómo pues nos vamos impulsando unas a otras, ¿no? A animarnos a, o sea, tener voz y a entrar a los espacios pues, públicos o de la comunidad y cómo pues sí, son las estrategias no solo de resistencia, sino pues de ir formando como trayectorias de relaciones políticas, pues que están como más o menos bajo nuestro control, ¿no? Y creo que esto, pues sí, nos va ayudando a impulsarnos unas a otras, es como una práctica que cada vez es más común, eso está muy padre. Ayer en el Encuentro Pedagógico Nacional pues escuchamos algunos testimonios de personas pues que han estado trabajando específicamente el tema de género, o de desigualdad por razones de género con pues los proyectos como proyecto dentro de la nueva escuela mexicana, ¿no? Como un proyecto donde se integran pues los aprendizajes que se buscan, ¿no? Pero me parecieron muy interesante oír esos testimonios y muy esperanzador. Sí, pues sí, es muy esperanzador, sin duda. Bueno, pues no sé si hay alguien más que quisiera comentar. No veo nada más en el chat. Y bueno, la idea es de seguir platicando, seguir reflexionando. Pues tenemos por ahí otras actividades, ¿verdad? Pueden ustedes ahí checarlo en la página del IPEC. Este es un inicio. El próximo sábado vamos a tener la presentación de un libro que es de autoría de investigadoras de aquí del IPEC que realizaron su tesis de maestría o de doctorado con la temática de género. Todos muy, muy, muy interesantes. Y bueno, les invitamos para que nos acompañen. Va a ser tanto presencial como en línea. Y vamos a continuar platicando, discutiendo, porque esto es importante, ¿sí? A la vez que ha crecido y se ha renovado el movimiento feminista, hemos visto también cómo hay una reacción a eso, ¿sí? Es decir, hay este embate, ¿no? De los nuevos tradicionalismos, de sembrar pánico moral, porque cómo es posible, ¿verdad? Que
que es ese todes y que lenguaje y que no sé qué, pero la idea siempre es de no dejar a la mujer salir de, de ese nicho, ¿no? Y de ese espacio que la patriarcalidad le ha construido. Entonces, si queremos, como dice Lenia, ¿verdad? Si queremos una vida distinta, mejor para todos y todas y todos, hay que seguir abonándole a este movimiento, hay que seguir tratando de alcanzar, ¿verdad? Esa igualdad tan a la que aspiramos y que se tarda y que se tarda y que se tarda porque avanzamos un poco, pero la derecha también avanza y van ustedes a ver muchos discursos de odio y fundamentalistas circular en las redes. Y no es gratuito y está concertado, ¿sí? No podemos ser ingenuas ni ingenuos y pensar que son unos locos aislados, ¿no? Que odian a las mujeres, no, ¿no? Es una cuestión orquestada, financiada y políticamente estructurada para darle al traste pues a los avances que ha habido hasta el momento. Entonces aquí pues no queda más que seguir luchando, seguir compartiendo y seguir reflexionando sobre esto y tratar de que las nuevas generaciones, ¿verdad? Tengan esta mirada y podamos ir construyendo poco a poco algo diferente, algo mejor para las generaciones que vienen. De Romelia, pues los manda a felicitar a las panelistas y, y bueno, pues muchas gracias y les esperamos en los siguientes eventos, no se los pierdan porque van a estar muy interesantes también. Muchas gracias a Enia. Nitia se tuvo que retirar por otro compromiso y a Liliana. Siempre es un placer escucharles. Muchas gracias a todos, a todas y a todos. Y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todas las personas. Gracias.